¿Qué tal amigos del canal Disfrutando del Bonsai? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más. En esta ocasión, bueno, va a ser un video corto, rápido, quizá efectivo, para aclarar la duda de uno de los suscriptores que me preguntaba el día de ayer, me parece, que si era posible sacar raíz de la hoja de un ficus, pero que era, o bueno, para él no creía que se pudiera obtener después de ahí una rama y en un futuro pues obtener un arbolito de ahí. Entonces ya respondiendo a su pregunta, agradeciéndole por ello, porque pues solamente así nos quitamos muchas dudas y a lo mejor rompemos ciertos tabús que hay al respecto, como en este caso el no solo sacar raíz de una hoja, sino también poder sacar de ahí a futuro un ejemplar. Esto, bueno, cabe mencionar que quizá no en todas las especies se logre obtener esto, pero al menos en el ficus, en mi experiencia, sí lo he logrado sacar. Así como a lo mejor ustedes tendrán conocimiento que, por ejemplo, en otras especies, otras plantas, como por ejemplo las violetas africanas, ajá, que de una hoja que ustedes arrancan de una violeta con todo y el peciolo, me parece que así se llama, el tallito en el que trae la hoja, se logra sacar en principio raíz y en un futuro se empieza a formar en esa parte una nueva planta, empieza a sacar nuevas hojas y de ahí va formando lo que es el cuerpo ya en un futuro de lo que es una planta nueva, una planta como duplicada, digamos, de la principal, de las violetas africanas. Entonces es lo mismo en el caso de la especie del Ficus laurel. Y también lo llegué a hacer con una hoja del Ficus pandurata, que ahorita les muestro este arbolito. No sé si en todas las demás especies tengan esta adaptabilidad como para regenerarse con tal de subsistir la especie, de que hagan este tipo de proceso de enraizar una hoja y de ahí se forme una nueva planta. Pero hay especies que sí lo realizan para su supervivencia. Y lo noté en el ficus. Todo esto surgió una ocasión a raíz de la pandemia, justamente cuando empezábamos. El estar en mi casa, pues viendo todas mis plantas, había yo en ese momento, había podado una rama de un árbol grande, de un ficus laurel, perdón, de un ficus benjamina, y empecé a hacer la prueba. Dije, bueno, vamos a sacar esquejes a ver si logramos sacar algunas plantas de estos esquejes. Entonces empecé a cortar esa rama y la seccioné como en ocho pedazos de esquejes, los enterré y a esperar. Entonces, al paso del tiempo, pues empezaron a echar raíz, efectivamente, los esquejes, empezaron a brotar, pero muy débil la hoja, porque los tenía dentro del departamento, pues en esa época no podía uno salir tan fácilmente. Y el problema que tuve, como en algunos videos de los primeros que he publicado, que tuve yo mucho el problema del ataque de la mosca fungosa. Es un insecto muy pequeñito, una mosca muy pequeñita, que el problema en ella no es tanto ya en sí la mosca, sino las larvas que deja en la tierra, que son las que empiezan a comerse toda la raíz de las plantas, y más si son plantas recién germinadas, o bien si son plantas de producto de un esquejado. Ajá. Que fue lo que yo hice en su momento. Hice varias estaquitas, las enterré y empecé a obtener raíz. Y esa raíz pues es muy jugosa, yo creo que para estas larvas. Y pues en un abrir y cerrar de ojos empecé a ver que se me empezaban a morir, a secar. Y no entendía el por qué, pero sí veía que había mucha mosquita de esta en la tierra. Incluso hasta se notaba ahí cuando era su época de apareación, porque ahí veía uno a todas las mosquitas haciendo ahí sus bailes de apareamiento, ¿no? Y, y no entendía el por qué. Dije, bueno, pues qué relación tendrá esa mosca con la planta, no creo que sea ello. Empecé a investigar y resultaba que en efecto sí es un problema fuerte para aquellos que se dedican a germinar
plantas, a sembrar semillas o en este caso a esquejar, porque las raíces son muy susceptibles al ataque de estas larvas. Entonces todos los esquejes empezaron a sufrir ese ataque de las larvas al grado de que me dejaban el tronco del esqueje totalmente rasurados, ni siquiera dejaban un pedacito de raíz. Entonces por ende pues también se empezaban a pudrir el resto del tronco del esqueje. ¿Por qué? Porque la larva no nada más es de que se come la raíz, sino al comerla pues deja una herida, y esa herida es propensa al ataque de cualquier tipo de hongos, y fue esas son la causa, mejor dicho, por las cuales se mueren las plantas, que va relacionado con el ataque de estas larvas. Entonces por ese ataque de hongos empezaron a morir ese tipo de esquejes que tenía, y en el último da la casualidad que me quedaba una ramita que había echado, que había brotado, y arranqué esas 3 hojas que tenía la rama. Dije, bueno, pues vamos a ver si de casualidad se logra dar o sacar raíz de aquí, porque había yo leído hace años atrás en alguna literatura que se podía, y daban de ejemplo mucho las hojas de la violeta africana. Entonces pues dije, bueno, vamos a hacerlo, a ver, no perdemos nada. Entonces empecé a sembrar estas 3 hojas, y pues nada más lo que hacía era en ese recipiente que tenía perforaciones por la parte de abajo, era un recipiente de como parecido a los medios litros de crema, donde vierten la crema para comer. Ese tipo de recipiente le hice sus perforaciones por la parte de abajo, le puse el sustrato, o en este caso fue algo de tierra con algo de sustrato, y sembré las 3 hojas con ese pequeño tallito, que creo que se llama peciolo, y nada más las humedecí un poco de la parte de arriba ese día, y los días posteriores le ponía yo una charolita abajo de ese recipiente y por ahí les iba echando el agua para que se mantuvieran siempre húmedas. Y al paso del tiempo, aproximadamente 2 meses, pues yo veía que de las 3 hojas, pues una fue la que empezó a continuar color verde, las otras ya empezaron a secarse, de hecho se secaron como al mes, y esa que quedó todavía verde, pues continuaba. Dije, bueno, pues vamos a ver, a lo mejor sí sale algo de aquí, porque si no ya se hubiera secado. Entonces yo continuaba regando y regando, y ya como a los 2-3 meses aproximadamente empecé a ver que empezó a generar esa pequeña raíz. Entonces hay que tomar en cuenta que es un proceso tardío para las plantas, porque en primera pues esa parte de la hoja pues no está preparada para formar una raíz. Entonces si se logra adaptar este organismo, pues que lo que hace, modifica un poquito a nivel celular esa zona, pues para poder regenerar, o en su defecto pues para poder generar una raíz y poder formar a futuro una nueva especie, y de esa manera poder sobrevivir. Entonces empezó a generar esta raíz. Dije, bueno, pues me dio mucho gusto, porque nunca había visto de un árbol sacar una raíz, lo venía yo viendo de las violetas africanas. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Ya ven que de los cactus, pues también, si ustedes cortan un cactus a la mitad y lo siembran, pues también empieza a sacar raíz. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver si es lo mismo. Y me sorprendió que en este árbol, pues sí, pasara exactamente lo mismo. Total, que pasado el tiempo, pues ahí dejé la hoja. Ya después empecé a ver que empezó a crecer un poquito, empezó a brotar otra hoja, y por cada brotación de hoja que me daba, pues iba creciendo ese pequeño tallo. Ajá. Pero pues estamos hablando que para eso pues pasó como medio año o un año más el proceso en el que se empezó a notar ya ese tallito. Y obviamente pues al ir creciendo un poquito más, ya tenía más la posibilidad de subsistir, porque entonces ya empezaba a generar más hojas, y al generar más hojas pues empieza a crecer mejor la planta, empieza a nutrirse bien por la luz solar más los nutrientes del suelo, a realizar sus fotosíntesis, en fin.
ya lo que es una función de una planta normal, y de ahí se empezó a ir para arriba completamente. Al cabo de 3 años, bueno, yo ya estaba podando esa planta porque ya se salía del espacio donde la tenía, y que de ahí logré sacar 3 esquejes que también muestro en ese video sobre cómo sacar raíz de una hoja. Ahí muestro los esquejes de esa planta que me salió, producto de, pues de simplemente de haber sacado raíz de una hoja en un principio. Ahorita les voy a mostrar todo ello. Entonces quiero más o menos explicarles ese proceso, que fue lo que yo vi viendo al paso del tiempo. Voy a poner de ejemplo uno de los ficus que tengo aquí ya crecido, porque justamente está brotando mucha rama, y ahí se puede apreciar claramente lo que les vengo diciendo. Miren, vamos a tomar de ejemplo ahorita este ficus, igual de la misma especie, que ahorita está en plena pues brotación, está sacando bastante brote. Aquí pueden ver. Ajá. Y es el claro ejemplo que vamos a ver del cómo es que sí se puede obtener, al menos en esta especie sí se logró obtener un ejemplar ya grande, y bueno, y otros más que vienen en camino, pero que sí se logra obtener de ahí un ejemplar a futuro. Dejen algún acercamiento para que puedan ver más a detalle. Miren, no sé si alcanzan a ver esta parte. Ajá. Este pequeño brote que viene saliendo justamente de la base del peciolo de esta hoja. Ajá. De aquí se genera ya sea una nueva hoja, o bien empieza a formarse una nueva rama, ¿sí? Hay que entender que, por ejemplo, esta especie, la rama no crece así nada más porque sí. Cada sección de la rama vino siendo en un pasado una parte de una hoja. Es decir, en esta parte desarrolló en un principio una pequeña hoja, y ese pequeño peciolo, por así decirlo, pues termina formando lo que es la parte principal de ese pequeño tallito, de lo que va a ser una rama a futuro. ¿Qué hace esta planta? Pues que empieza a formar otra hoja, ¿sí? Da un crecimiento, forma otra hoja, y por cada hoja que va sacando se va alargando, de esta manera. Miren, aquí lo podemos ver claramente. Y justo aquí está el claro ejemplo. Déjenme alinear bien, permítanme. Listo, miren, aquí tenemos un claro ejemplo, digamos que de 2 a 3 etapas del crecimiento de lo que va a ser en un futuro ese tallo, que era lo que me preguntaban. Supongamos que del lado derecho esta hoja es la que nosotros le sacamos raíz, ¿sí? En la parte baja de lo que viene siendo el tallito que es el peciolo, me parece. Hay en cuenta que en esta parte se sacó la raíz, aquí abajo. En esta parte se sacó la raíz. Aquí. Al paso del tiempo, esto claro, hay que aclarar que no es inmediato. Así como tardó en su momento 5 meses aproximadamente en generar la raíz, a veces tardan un poquito menos, tardan 3 meses, pero en esa segunda vez que hice el video para la generación de raíz, me tardaron como 5 meses en generarla, ¿sí? Lo que sí es que venían haciendo es que en toda esa base de este pequeño tallito, ¿sí?, empezó a formar todo a su alrededor una callosidad. Ustedes cuando realizan un trabajo de acodo aéreo, por ejemplo, o de un esquejado, si al paso de un mes ustedes ven que no ha generado raíz, pero sigue verde el esqueje, o en este caso la rama que van a acodar, y por curiosidad ustedes retiran un poco
pues el sustrato que les pusieron para que de ahí empezara a sacar raíz y de ahí se agarrara, se sujetara. Al quitar o retirar un poco de este sustrato, ustedes van a ver todo alrededor de ese corte como si se hinchara, ¿ah? Como si fueran unos labios hinchados, por así decirlo. Toda esa callosidad es porque son las células que están empezando a formar en esa parte lo que va a ser en un futuro una raíz, o muchas veces se transforman y generan una rama, ¿sí? A veces ha pasado así. Entonces, esa callosidad lo que hace es que es la separación de todas esas células que están ahora cambiando esa información genética para generar ahora en ese momento una raíz para que esa planta pueda subsistir, ¿sí? Algunas sí lo logran, otras pues hemos visto que pues, se logran morir. ¿Por qué? Porque no es su función principal sacar raíz de ahí. Sin embargo, sí se ha podido. Entonces, por eso es que tarda ese periodo en generar la primer raíz. Entonces hay que tomar en cuenta que para generar ya lo que va a ser en un futuro una nueva hoja, y que de ahí esa nueva hoja va a ir formando lentamente lo que va a ser una rama, pues tiene que pasar un cierto tiempo, aproximadamente un año. Y ya una vez que ya va estructurando bien esa zona y ya esa pequeña porción de planta ya tiene esa información genética de que ahora tiene que formar hojas y tallo, pues entonces a partir de ahí ya el crecimiento ya lo irá haciendo más rápidamente. Pero en un principio, para ese cambio de proceso de lo que era una hoja y que no tenía otra función más que ser una hoja, le cambia uno, de alguna manera le altera a uno esa información genética, y la planta ahora lo que está diciendo es mandando mensaje a nivel celular de que ahora tenemos que formar raíces, pues es un proceso que no va de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces es lo mismo que pasa aquí. Ajá. Nosotros sacamos de aquí, digamos que la raíz, y aquí empieza a brotar la primera hoja, ¿sí? No va a ser un tallo tal cual que tire hacia arriba, va a ser una primera hoja que a su vez esa hoja va a crecer, va a crecer, va a crecer, y de ahí tira y hace lo que viene siendo un pequeño crecimiento de tallo, o el peciolo un poquito más largo, y luego ya la hoja crece de lado. Ajá. Ese pequeño extremo es el que ya se va a ir endureciendo, y de ahí va a ir sacando otra hoja y así sucesivamente, como en el ejemplo que tenemos aquí de su lado izquierdo, ¿sí? Justamente aquí vemos esta hoja, esta que les estoy indicando, es la misma como si de aquí hubiéramos sacado la raíz, y si se dan cuenta, en la parte de la axila de esta hoja del peciolo empezó a generar un brote. Ese pequeño brote empezó a hacer una segunda hoja, la cual ya no está, pero aquí queda un segmento. Aquí se ve esta línea café, es un segmento de donde llegó una primera hoja. De ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer otra vez, y empezó a tirar otra hoja en el segundo segmento, ¿sí? Entonces ya ese crecimiento para tirar la segunda hoja, se cae la hoja, pero se queda este pequeño segmento que se empieza a formar o a convertir ya en lo que es una rama. Y así sucesivamente hasta llegar a formar pues ya un tallo, ajá, mejor constituido, y ya con las hojas que ya van a ir saliendo, ¿sí? Entonces es el mismo proceso que se está realizando, pero en una sola hoja que se obtuvo de ahí raíz. Entonces pues es lo mismo para el trabajo que estamos nosotros realizando. Ajá. Cuando nosotros podamos una sección de la planta, ¿qué es lo que hace la planta? Pues manda información a cada uno de los segmentos para indicar que entonces tiene que hacer una nueva brotación ahí para generar más ramas. Ajá. Entonces ahora pasémoslo a una sola hoja, pues habrán hojas que sí logren adaptarse y mandar esa pequeña información. Entonces, pues es lo mismo que venimos nosotros realizando. Ajá. Al cortar esa hoja y
pasarla a esto. Esta hoja que les muestro aquí en el video es aquella que hace un año, en agosto del 2023, publiqué un video sobre cómo sacar raíz de una hoja, ¿sí? La otra, bueno, la tengo allá abajo con todas las demás plantas, que esta en comparación de la otra creció un poquito más, por eso ya no la pude identificar cuál era, porque si una vez que empiezan a generar ese pequeño tallo, ya de ahí ya se van rápido, ¿sí? El proceso tardado es la generación de raíz y el que genere la primer hoja. Ya de ahí, una vez que genera, que esa pequeña hoja que nosotros tomamos de inicio genera raíz y después genera una segunda hoja, ya de ahí ya se va, como dice uno aquí, como cuchillo en mantequilla, se va rápido. Ahorita esta planta pues la tengo pequeña a comparación de la otra, porque esta la tenía en un lugar donde le daba más, un poco más de sombra que la otra que trabajé. La otra pues la tenía más expuesta a la luz y a los rayos del sol de la mañana y de la tarde, que pues empezó a crecer un poco más rápido, y la verdad pues ahorita ya no la identifico cuál es, pero las dos se generaron de la misma manera, ¿sí? Y aquí les voy a mostrar cómo fue ese segmento de los crecimientos de hoja que tuvo, porque ya esta hoja pues ya no es la que en un inicio se había sacado raíz, ya esa se secó y esta es una tercera hoja que aventó, pero por la luz donde la tengo pues con trabajo se ha echado poquita hoja. Ya ahorita de hecho la voy a cambiar de lugar, y yo creo que voy a ir haciendo un video corto mes con mes, nada más irle tomando como fotografía para que vayan viendo cómo va siendo su crecimiento. Ajá. Pero déjenles hago el acercamiento. Listo. Miren, aquí lo podemos apreciar claramente. Dejen quito un poco las piedras. Miren, lo que es la parte hacia aquí abajo viene siendo la raíz. De hecho aquí ya le dio vuelta a la raíz. Ajá. En un inicio la primera hoja estaba por esta parte de aquí. De ahí fue creciendo una segunda hoja, y si se dan cuenta está marcado aquí por segmentos. Ajá. Hasta este último. Entonces prácticamente lleva 1, 2, 3 segmentos. Y en esos pequeños segmentos un pequeño crecimiento de lo que es la primer formación de rama. Ajá. Ahorita aquí se hizo una pequeña callosidad, no entiendo por qué. Yo creo que por lo mismo de que no le hacía falta, mejor dicho, le hacía falta luz. Pero ya de esta pequeña callosidad, bueno, ya empezará a formar más hojas, y ya espero que de aquí en adelante ya empiece ahora sí a dar su crecimiento rápido, porque afortunadamente esta especie crecen muy rápido, ¿sí? El proceso tardado es cuando es de semilla, o en este caso obtención de una hoja. Lo otro que estoy observando es, o bueno, he venido observando que cuando lo hacemos de esqueje nosotros, nuestro árbol sí se logra, pero tarda un poquito más en ensanchar el tronco. Ajá. Y esto va a depender mucho de las raíces que vaya generando, porque las raíces de alguna manera pues van a ir haciendo ensanchar un poquito más la base de nuestros árboles obtenidos de un esqueje, a diferencia de un árbol obtenido de una semilla, o como en este caso de una hoja, que prácticamente la hoja hace el mismo proceso como si hubiera germinado de una semilla, ¿sí? Entonces la base de este arbolito pues va a ser un poco más amplio en poco tiempo que la base de un árbol producto de un esqueje. Va a tardar un poquito más en ensanchar la base, y por eso a veces es bueno hacerle trabajos de incisión a los árboles de esqueje, o muchas veces le parten la base, la parten a la mitad o en 4 para hacerlo como en forma de tripié, y de esta manera pues se va ensanchando más rápido el árbol. Son otros trabajos que se realizan, que también acabo de subir un video al respecto de ello, en lo de cómo engrosar el tronco de los ficus. Pero bueno,
Aquí, bueno, era lo que les quería demostrar, cómo ya se va dando la primer pequeña formación, ajá, de lo que está haciendo ya el tallo, y pues que en un futuro pues va a ser el tronco, ¿sí? Al irse engrosando pues ya va a ser un tronco, ya no va a ser un tallo. Pero bueno, aquí está esa pequeña demostración de que sí se logra. Claro, no es de inmediato, no es de la noche a la mañana, pero sí se puede. Entonces, yo ahorita del tiempo que generé esta hoja, si desde ese entonces hubiera hecho más, ahorita tendría más de ellas, e incluso algunas hasta un poquito más crecidas que esta de aquí, porque ahí sí ya depende de cada plántula generada o cada hoja, cómo vaya siendo su crecimiento, ¿no? Entonces ustedes, si quieren intentarlo, pues aprovechen y hagan varias hojas para que de aquí en un año pues ya tengan varios ejemplares, y no hagan uno y después esperen un año y vean que sí funciona y después es esperar otro año. Mejor desde ahorita, y háganlo con varias especies. Digo, hay especies que sí son muy nobles para hacerlo, pero esta es la principal, la de los ficus. Entonces yo he hecho este trabajo ficus laurel, en el ficus benjamina, que es el que les voy a enseñar ahorita, y el ficus pandurata. Esperemos que hayamos podido responder la pregunta o la duda que me estaban comentando. Y aquí les voy a mostrar a la pionera de ese trabajo, que no me lo van a creer, que es la que tiene aproximadamente ya 3 años y medio, casi 4 conmigo, y que ha sido producto de esa hoja. Es esta. ¿Sí? Es esta de este lado, del lado izquierdo. ¿Por qué digo del lado izquierdo? Porque hace como un año y medio más o menos, le tuve que hacer un injerto por aproximación, juntar dos, dos especies. En este caso, el del lado derecho viene siendo rama de lo que fue esta. Es decir, yo les había comentado en su momento que cuando empezó a crecer ya esa pequeña hoja y empezó a echar más y empezó a formarse ya una planta, después se fue, pero como lumbre. Se fue rápido su crecimiento, ya no sabía yo ya qué hacer con ella porque empezó a echar demasiadas ramas. Algunas las podaba, las tenía que tirar, y después en una ocasión dije, bueno, pues vamos a podar las 3 más fuertes, porque también la dejé de podar mucho tiempo. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer al respecto con ella. Ajá. Y dije, bueno, pues vamos a hacer otro trabajo que tenía yo en ese entonces en mente hacer, a ver qué tan factible era, que era lo de el injerto por aproximación. Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo, a ver qué tal. Hice la prueba con 2 ramas de ellas, les digo, podé 3 de esta planta principal, producto de esa hoja. Podé 3 ramas, las sembré, rápidamente empezó a enraizar. Creo que incluso ficus benjamina como que es un poco más rápido en cuestión de echar raíz a comparación del ficus. Ajá. Entonces, bueno, generé esos 3 esquejes, de los cuales obtuve raíz. Y dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora tengo 4 plantas que son algo frondosas. No tengo espacio, como les he mostrado en los videos anteriores, ya espacio no tengo. Y dije, bueno, 4 plantas es igual a 4 macetas, y 4 macetas es igual a 4 espacios, y 4 espacios es igual a lo que ya no tengo. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué hacemos? Ni modo de desecharlas o regalárselas a los jardineros aquí, pues quiero trabajar con ellas. Entonces se me vino a la mente eso del injerto por aproximación, y es aquí el resultado. Si alcanzaban a ver en la parte de en medio, ajá, esa pequeña fusión, y aquí se ve claramente la unión de estas dos, que al paso del tiempo pues ya se irán fusionando mejor, irá desapareciendo ya esa línea y ya quedará algo oculta. Ajá.
Pero la del lado derecho es una rama que se esquejó y después se juntó con el arbolito principal, que es el del lado izquierdo. Y lo mismo se hizo con las otras dos ramas, que creo que en un video se los mostré, que es este de aquí. Estos dos de aquí son dos esquejes. Ajá. Se fusionaron en la parte de aquí baja, y tanto así que bueno, aquí abajo ya no le pude yo juntar más porque estaba, bueno, me estorbaba la maceta para hacer el trabajo, ¿sí? Pero bueno, al paso del tiempo se irán juntando ellas. Ajá. Aquí lo vemos por un lado, de hecho ya está quebrantándose toda la maceta por la acción del sol más que nada. Pero bueno, aquí lo podemos ver, dicha fusión, ¿sí? De dos esquejes. Esquejes que vienen siendo de ese arbolito principal, el cual se obtuvo de sacar raíz de una hoja. Entonces, es lo mismo que va a pasar con este a futuro, ¿sí? Ya llevamos algo de pequeña rama. Ahorita ya nada más lo voy a pasar ya a una zona donde le dé ya más la luz, un poco más el sol, para que ya ahora sí empiece a despertar y a despuntar como sus demás hermanas y las alcance rápidamente. Eso es lo que me encanta de esta variedad de árbol, que es muy noble para trabajar, y desde una hoja se puede obtener un ejemplar. Cabe aclarar que ya sea que de una hoja o esquejes, siempre se recomienda hacer varios de ellos porque luego no todos se logran, ¿sí? No todos los esquejes que ustedes siembran luego se llegan a lograr, algunos se pudren y ya se mueren. En esta variedad, a comparación de otras especies de árboles, tienen más porcentaje de éxito a comparación de otras. Es decir, si de cada 10 esquejes de ficus ustedes llegan a esquejar, a lo mejor de esos 10, 8 llegan a darse. Mientras que en otras especies, a lo mejor de 10 esquejes, nada más uno o dos se logran, o ninguno, dependiendo la especie que sea. Ajá. Pero este es de los más nobles y que se trabaja con ello sin el menor temor posible, porque también hay plantas que si tantito las saca uno de la tierra o les quita la tierra, como luego se ven algunos trabajos que le muestran a uno la planta con las raíces ya totalmente lavadas, ya sin tierra, y ahí lo están haciendo la poda de raíz y todo. Eso lo hacemos con alguna especie diferente a estos, ya sea el arce o ya sea el ficus, y pues si no tenemos el mínimo cuidado se terminan secando. Y lo que es el arce y lo que es el ficus, pues son plantas más nobles para ese tipo de trabajos. Y de los dos, yo le voy más todavía al ficus, que es todavía más noble que el mismo arce. Uh-huh. Entonces, pues aquí está el claro ejemplo. Esperemos que con esto pues haya logrado responder esa duda. Como le comentaba a este amigo, que le mando un saludo nuevamente, que sí se puede lograr, solamente es pues claro, tener un poco de paciencia y prácticamente es olvidarse de ese arbolito en el sentido de no estar todos los días ahí checándolo a ver si ha hecho raíz y ya está creciendo, porque háganlo durante un año y se van a fastidiar. Entonces a eso me refiero de olvidarse de él, ¿no? De nada más no olvidarse de regarlo, no olvidarse de darle su abono, pero ya tratarlo como a las demás especies y dejarlo crecer y crecer y crecer, y al paso del tiempo se irán dando cuenta la sorpresa que les irá dando esa pequeña hoja que en un principio ustedes lograron sacar raíz, ¿sí? Pues eso sería todo, amigos, espero les haya gustado este video para como aclaración o como para responder esa duda. Y como le comentaba a esta persona, a este amigo, que pues ya me dejó una inquietud más, de esas que no se queda uno quieto hasta que lo hace.
Entonces voy a darme a la tarea a ver si hago otro video nuevamente, pero voy a hacer un video que sea todo el proceso desde que se entierra la hoja, desde que se saca la raíz, de cómo va su crecimiento, hasta ya un tamaño, pues que ya veamos que ya es considerable. Claro, no voy a dejar una cámara día y noche corriendo porque no tengo ese equipo, pero sí por lo menos una vez al mes irle sacando un pequeño video, ¿sí? De unos 2-3 minutos, e incluso vamos a marcar en alguna parte ese arbolito, bueno, esa hoja o ese proyecto lo vamos a marcar con algún barniz, una pequeña gotita, pues para que ustedes vean que sí es ese ejemplar y que no se cambió a la mitad del, del video y que resultó meter otro árbol que no es el que supuestamente se está realizando. No me gusta a mí hacer eso. Lo voy a marcar de alguna manera, y si en algún momento ellos pensaban en alguna hoja, y si en algún momento esa hoja se va a caer pero he hecho una hoja nueva, pues a esa hoja nueva le hacemos igual ese marcado de barniz para que ustedes vayan siguiendo la secuencia y vean que sí es el mismo ejemplar que se empezó desde sacarle raíz. ¿Qué les parece? Pero pues esto, yo creo que hasta dentro de un año voy a sacar ese video porque no lo voy a poder ir subiendo a mitad de tiempo, o a lo mejor sí, lo hacemos en 2 partes para que ustedes vayan acompañándonos en ese proceso, y a lo mejor en algunos shorts pues ahí voy poniendo de un periodo de 3 meses cómo ha ido su crecimiento de ese proyecto. ¿Qué les parece? Entonces, pues eso era todo. Les mando un fuerte abrazo, un saludo. Felices fiestas, por cierto. Pásensela bien en compañía de todos sus seres queridos, familia, amistades. Que tengan unas bonitas festividades, posadas y prosperidad para todos ustedes. Les deseo una feliz Navidad a todos ustedes, y que este año que vamos a tener sea cada vez mejor que el que vamos pasando. ¿Sale? Cuídense mucho, les mando un fuerte saludo y bendiciones a todos ustedes. Hasta luego.